Bueno, nosotros en microbiología lo que nos interesa son ver los hongos o bacterias que estén presentes, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros utilizamos es el sedimento, ¿ya? Pero no se puede desechar el resto del líquido cefalorraquídeo, sino que se debe pasar a la parte de química para que hagan la dosificación de glucosa, de cloruros, de proteínas, ¿ya? En cambio, si se tratara de una orina, por ejemplo, pues vamos a desechar el sobrenadante y vamos a trabajar solamente con el sedimento de la orina, ¿ya? O en el caso de una secreción vaginal, nos centrifugamos, desechamos el sobrenadante y vamos a trabajar únicamente con el sedimento, ¿ya? Solo en el caso del líquido cefalorraquídeo no podemos desechar el líquido sobrenadante porque la cantidad que se saca es muy poca, ¿no? Tienen que hacer una punción ahí en las vértebras lumbares para sacar no más de 2 ml de líquido cefalorraquídeo. Tal vez sacan 1 ml. No podemos desechar de ninguna manera el sobrenadante del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo ponemos nosotros un pedazo de uña en un portaobjetos, le ponemos la solución fisiológica y luego el cubre, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá? No va a poder cubrir bien el portaobjeto porque No va a pasar nada, ¿no es cierto? Porque la solución fisiológica no la va a ablandar las escamas, ¿verdad? No va a ablandar ni la uña ni las escamas que vayamos a poner en el portaobjeto. Entonces, ¿qué tenemos que recurrir a estos líquidos ablandadores o aclarantes llamados también, ¿no? Entre estos, el más utilizado es el hidróxido de potasio al 30%. También podemos utilizarlo al 15 o al 20%, ¿ya? ¿Cómo vamos a preparar ese hidróxido de potasio al 30%? Esa es la pregunta. ¿Cómo la vamos a preparar? A ver, las químicas. Las químicas que vengan a funcionar. ¿Cómo preparamos el hidróxido de potasio al 30%? Esto ya lo saben ustedes. A ver, Cande. A ver, en primer lugar, ¿el hidróxido de potasio es sólido, líquido o es un gas? El líquido, el hidróxido de potasio sólido. ¿Cómo es? ¿Viene en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso? ¿En estado líquido? estado líquido. No. El hidróxido de potasio viene en estado sólido, en forma de escamas o en forma de lentejas, ¿ya? El hidróxido de potasio, tal vez ustedes hayan visto, porque el hidróxido, líquido, y me dicen por qué. Porque el hidróxido de potasio es una sustancia muy higroscópica, ¿ya? Y entonces, cuando se deja mal tapado, que se dio el frasco, comienza a absorber la humedad y se vuelve relativamente líquido, ¿ya? Además, tenemos que tomar en cuenta de que el hidróxido de potasio es una sustancia cáustica, de verdad, es una sustancia que nos va a quemar, ¿no? Entonces, pesamos el hidróxido de potasio al 30% con pesando 30 gramos del hidróxido de potasio y completamos al 100, ¿de verdad? Entonces vamos a tener un hidróxido de potasio al 30%. Si lo queremos al 15%, será 15 para 100, ¿de verdad? Bien. Entonces, el líquido de potasio ya preparado disuelve rápidamente las células, permitiendo digerir el material proteico, observando mayor nitidez los elementos fúngicos,
su efecto de clarificar puede incrementarse calentando a la llama ligeramente la preparación. ¿Ah? O sea, que estábamos hablando, por ejemplo, de las escamas de la piel, o un pedazo de uña, mejor, el raspado de uña. Si nosotros ponemos la solución fisiológica, no pasa nada. Pero si le ponemos el hidróxido de potasio, pongámosle al 30%, le ponemos el cubre, a veces no puede, en ese tiempo, no puede disolver o aclarar ese material, o sea, la uña, ¿ya? Y entonces tenemos muchas veces que ayudarnos calentando el portaobjeto por la parte inferior del portaobjetos. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia ese calentamiento del hidróxido de potasio? O aunque no lo calentemos, ¿qué es lo que va a pasar? Porque aquí dice, ¿no? Su efecto de clarificar puede incrementarse al calentarse a la llama ligeramente la preparación. ¿Qué va a pasar? Porque vamos a dejar por lo menos 10 minutos para que el hidróxido de potasio actúe sobre esas células y las aclare, las ablande. ¿Qué es lo que pasa con esa gota de hidróxido de potasio? Se evapora, pues no ve que es una sola gotita. Y vamos a ver como en este portaobjeto que está acá, donde vean que el hidróxido de potasio ha precipitado. ¿Por qué? Porque el agua se ha evaporado. ¿No es verdad? Y entonces, este hidróxido de potasio nos va a evitar observar claramente ahí dentro las células. Entonces, vamos a utilizar la glicerina al 5%. A partes iguales con el hidróxido. O sea, preparamos la glicerina al 5%. ¿Cómo vamos a preparar la glicerina al 5%? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a preparar la glicerina al 5%? Jóvenes, si ustedes han pasado química, ¿cuánto va? ¿Cómo no van a saber? A ver, Alejandro Mendoza, ¿cómo podemos preparar esa glicerina al 5%? ¿No está presente? Estoy presente, doctora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a preparar? La glicerina al 5%. A ver, María Belén Janco. María Belén, ¿está presente o no está presente? No está presente. Sí, doctora, estoy presente. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a preparar? La glicerina al 5%. Ay, pero por favor, chicos, ya están en 5º semestre. ¿Cómo no van a saber preparar una solución? Si esto llevan, creo, en 1er semestre. ¿Cómo van a hacer una solución? Al 5%. A ver, ¿quién me va a decir cómo vamos a preparar la glicerina al 5%? Doctora, ¿sería tomar los 5 gramos en 100 ml? Ya, está bien. Pero la glicerina viene en forma sólida o líquida. Líquido. Líquido. Entonces,
Entonces Líquida, doctora. pero no podemos poner entonces gramos, ¿no es cierto? Tendrán que ser 5 mililitros ml. y completar con agua hasta 100, ¿no es verdad? Entonces tendremos preparada nuestra solución de glicerina al 5%. Y ya sabemos que el hidróxido de potasio al 20% va a ser poniendo 20 gramos, ahí sí son gramos, porque el hidróxido de potasio es sólido, 20 gramos de hidróxido de potasio para hasta 100 de agua, ¿no es verdad? Bien, entonces mezclamos a partes iguales. Si tomamos 5 ml del hidróxido de potasio al 20%, la glicerina al 5% también vamos a tomar en cantidad de 20 ml, las vamos a mezclar y entonces esta glicerina que estamos añadiendo va a evitar que se evapore rápidamente el agua acá, como estábamos viendo. Porque el agua y la glicerina no tienen el mismo punto de evaporación, ¿no es cierto? La glicerina es más espesa, el agua es más volátil, ¿no es verdad? Entonces, esta glicerina que le estamos poniendo, esta pequeñita cantidad, va a evitar que se evapore el agua, acá como estamos viendo en este porta, y va a permanecer así como estamos viendo en este otro porta, en estas partes, donde no se evapora ya el agua. Más aún si es que hemos calentado por debajo la preparación, ¿ya? Entonces, la glicerina va a evitar que la preparación se seque rápidamente y se formen los cristales. ¿Ya? Bien. Esta es la utilización del hidróxido de potasio. Podemos utilizar otra solución que es el colorante de cobre. Esta solución que estamos viendo acá, el hidróxido de potasio al 20%, ¿de qué color es? ¿De qué color es? Ya pues. El hidróxido de potasio al 20%, ¿de qué color es? Caramba, estamos 27 personas acá presentes y nadie va a saber. O blanco. No, no, es transparente, no tiene color, porque el hidróxido, cuando está disuelto en el agua, pierde el color, no tiene color. Cuando viene en forma de escamas, vienen de color blanco, ¿no? Pero estas se disuelven y son transparentes. Y la glicerina, ¿de qué color es? Transparente también, ¿no es cierto? Entonces, esta solución de hidróxido de potasio, el 20%, con la glicerina, al 5%, es transparente, ¿ya? Y entonces vamos a ver únicamente así, si tenemos suerte, las hifas o las levaduras, ¿no? Pero si nosotros le añadimos un colorante, que es la tinta Parker, con hidróxido de potasio, a ese hidróxido de potasio, esa solución que hemos hecho, le añadimos ¿cómo se llama esta? La tinta Parker. Entonces la solución va a tener un color azul, ¿ya? Azul como estamos viendo ahí. Se va a teñir las hifas y también se van a teñir las levaduras, ¿no es verdad? La tinta Parker se la utiliza o se la encuentra en cualquier librería, como ven ahí ustedes. En cualquier librería uno puede comprar esta tinta azul Parker y se pone unas gotitas a la solución del hidróxido de potasio y entonces va a tener este color azul. Entonces así vamos a poder ver teñidas las hifas y también las levaduras, ¿no? Bien. Hablábamos también, hace un rato me comentaban ustedes de la tinta china. La utilización de la tinta china es un método de contraste. Aquí no. Aquí estábamos tiñendo las células, ¿verdad? Pero en el caso de una meningitis, lo que utilizamos, ¿cuál es el medio, cuál es el material que vamos a utilizar en un paciente que tiene una meningitis?
¿Qué material vamos a utilizar para diagnosticar una meningitis? Líquido cefalorraquídeo. Perfecto, perfecto. Líquido cefalorraquídeo, ¿no es verdad? El médico entonces hace la punción lumbar y saca 1 o 2 mililitros, que ya dijimos antes, ¿no es verdad? Bien. Centrifugamos ese líquido cefalorraquídeo a 3000 revoluciones por minuto durante unos 15 minutos a 20 minutos, ¿ya? Entonces, el sobrenadante ya sabemos que no lo vamos a desechar, lo vamos a pasar a la parte de química, ¿no? Y en el sedimento vamos a poner una gotita del sedimento con una gotita de tinta china diluida al 50%, es decir, 5 ml de agua y 5 ml de tinta china, ¿no? Entonces vamos a poner esa gotita sobre la gota que hemos centrifugado. Entonces vamos a observar, miren, este es el Cryptococcus que tiene acá una gemación, aquí hay otro con una gemación y otro más, y aquí arribita uno más chico. Pero este se ve rodeado de una cápsula muy grande de polisacáridos, ¿no es verdad? El Cryptococcus neoformans, cuando se observa a partir, bueno, digamos, cuando se observa a partir del líquido cefalorraquídeo, se observa con esa cápsula grande. ¿Por qué tiene esa cápsula? Como un elemento de defensa para evitar ¿cómo se llama? Para evitar que los macrófagos y polimorfos nucleares vayan a fagocitar a las levaduras estas, ¿ya? Entonces la vemos así. O sea, esta es una tinción negativa, ¿no? Vemos la tinta china que no la va a teñir al Cryptococcus, sino va a ocupar un espacio acá y lo vamos a ver así clarito, ¿ya? Clarito, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros hemos visto en el examen directo así, el Cryptococcus con una cápsula grande de polisacáridos, sembramos en el medio de saburó con cloramfenicol sin actidione, entonces va a crecer el hongo, pero va a crecer como como una colonia de cándida, ¿ya? Como una bacteria, ya lo vamos a ver eso en laboratorio. Y si hacemos un extendido de eso o hacemos una preparación con hidróxido de potasio, vamos a ver de que el Cryptococcus pierde la cápsula o tiene una cápsula muy pequeñita. Y entonces hay que hacer pruebas de identificación para el Cryptococcus. Pero ya inicialmente vimos que tenía cápsula, o sea, con eso es más que suficiente. ¿Ya? Bien. Luego tenemos nosotros que podemos utilizar la coloración de Gram, que es muy útil para cuando se trata, por ejemplo, de una secreción vaginal, o se puede tratar de que esté la cándida en la cavidad oral, ¿no? Entonces, la muestra, ese sedimento que vimos acá, ese sedimento que vimos aquí en el tubo de ensayo, ¿no? Vamos a sacar un poco con el cotonete o directamente de acá, que sacamos con el cotonete, hacemos un extendido en un portaobjetos y teñimos con la tinción de Gram. Los hongos son Gram positivos, todos, ¿ya? Y entonces vamos a ver las pseudohifas de las que hablábamos el otro día, o falsas hifas, y tenemos acá los blastoconidios o levaduras, ¿no? O sea, nos sirve la coloración de Gram para teñir el hongo y para poder observar de qué hongo se trata, ¿ya? Bien. Con eso, esos son los colorantes que vamos a utilizar a partir de la muestra, ¿no? Pero ¿qué hicimos con esa muestra? Esa muestra no se quedó ahí, sino que esa muestra la hemos sembrado en medios de cultivo para ver que crezca, ¿no? Y después de pasado el tiempo adecuado, va a crecer el hongo. Y tenemos
que ver ese micelio de qué hongo se trata, ¿no? Entonces vamos a utilizar el lactofenol, que tiene en su composición el fenol, que va a destruir toda la flora que está ahí presente, inclusive a los mismos honguitos los va a volver inactivos, es decir, que los conidios ya no van a poder reproducirse. Va a tener el ácido láctico que va a conservar estas estructuras, ¿no? Que no se deshagan, ¿no? Luego va a tener la glicerina, todos ellos al 20 ml, ¿no? Que va a evitar que se evapore la solución, y finalmente el agua para vehiculizar todo eso. Entonces, con ese líquido que es transparente, el fenol es transparente, el ácido láctico transparente, la glicerina transparente y el agua transparente. Entonces, vamos a ver transparente. Todos estos elementos los vamos a ver transparentes, ¿no? Pero para poder visualizarlos mejor, vamos a añadir la anilina para poder teñir, ¿ya? Y entonces vamos a obtener este color azul que estamos viendo aquí, ¿no? La anilina también es conocida con el nombre de azul de algodón, ¿no? Entonces vamos a poner, y entonces toda la solución se va a poner de un color azul, que ya vamos a trabajar con ello. Sacamos un pedazo del cultivo, ponemos en contacto con el azul del lactofenol y vamos a ver las estructuras fúngicas que están teñidas de color azul, porque se van a teñir las paredes celulares de las hifas y también de las levaduras. También hay otras tinciones que estas se realizan en el laboratorio de patología, ¿no? Se utiliza la tinción de Giemsa, nitrato de plata metenamina, hematoxilina y eosina, tinción de Wright, tinción de Gomori-Grocott y la tinción de Gridley, ¿no? Estas tinciones no las utilizamos nosotros en el laboratorio, sino que las utilizan en anatomía patológica, pero tenemos que saber que hay esas tinciones para poder observar los hongos cuando se encuentran en un tejido y el médico saca un pedazo del tejido, ¿no? Y manda a anatomía patológica en busca del hongo, y ellos van a poder utilizar cualquiera de estas tinciones para poder ver los hongos. Ahí terminó nuestro tema. ¿Alguna pregunta sobre él? A ver, ¿alguna pregunta sobre estos reactivos que se utilizan en el laboratorio de micología? No se Doctora, olvide, dígame. la coloración con azul de lactofenol, ahí se tiene que agregar también la anilina para que se haga Claro, coloración. claro, se pone la anilina, ¿no? Por eso dice azul de algodón. Es el azul de algodón o bien anilina, es lo mismo. Para que el lactofenol tenga ese color azul, porque el ácido láctico, el fenol, la glicerina y el agua son transparentes, ¿no es cierto? Y entonces si le ponemos la anilina o el azul de algodón, que es lo mismo, entonces pues tenemos la solución nosotros coloreada de azul, y van a colorear también los elementos fúngicos que se encuentran en ese cultivo. Y eso es para preparación de medio de cultivo, ¿no? Cuando se utiliza un cultivo. Exactamente, eso es para ver a partir de un cultivo, de lo que ha crecido en el cultivo, ¿ya? A partir del cultivo. Porque para observar a partir de la muestra vamos a utilizar solución fisiológica, el hidróxido de potasio o la tinta china, ¿ya? Pero a partir del cultivo, para ver qué es lo que ha crecido, vamos a utilizar el azul de algodón. Perdón, el azul de lactofenol. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces,
vamos a ver otro tema. Doctora, desde la próxima clase, bueno, desde la próxima semana, ¿serán ya presenciales los laboratorios o Sí, todavía no hay sí, sí, ninguna sí. necesidad? No. Mañana tomo yo examen a los auxiliares y ya desde la próxima semana es presencial. Es que esto que estamos viendo, por ejemplo, no necesito yo escribir en la pizarra ni nada, ¿no es cierto? Es puro bla, 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 bla. Nada más y me ayudo de algunas imágenes, ¿no es verdad? O sea, esto lo hacemos para acelerar un poco ¿cómo se llama? Este proceso de enseñanza, porque el tiempo es muy corto y yo no sé si vamos a dividir o no vamos a dividir el grupo en dos. ¿Sí? Porque si dividimos los grupos en grupos, hasta ahorita tengo 26 registrados y están ustedes presentes. Uy, ¿dónde está eso? ¿Dónde están? Tenemos 32 estamos ahorita. 32. O sea, no sé, posiblemente vamos a tener que dividir el grupo de a 16, ¿no? O qué sé yo, no sé de cuántos. A ver, vamos a ver cuántos nos van a permitir por grupo, ¿no? De todas maneras, esto ya está avanzado, ¿no? Y desde la siguiente semana, pues ya es presencial. Ya, yo ya les voy a estar avisando por el chat cómo va a ser el negocio. ¿Ya? La próxima semana, guantes, barbijo, todo, absolutamente todo. ¿Ya? Como hemos visto en las normas de bioseguridad. Entonces, ahora voy a compartir este último tema. Ahí estamos viendo, ¿no es verdad? Sí, doctora, se ve. Ya están viendo. Entonces vamos a ver la práctica número 3, que es el cultivo de los hongos. Entonces, lo primero que hemos hecho en el tema anterior ha sido hacer la observación directa del hongo a partir del material patológico. Pero ahora tenemos nosotros que cultivarlo, ¿verdad? Porque ahí solamente vamos a ver las hifas, tal vez levaduras, pero no vamos a saber de qué hongo se trata. Entonces tenemos que sembrar. Si la cantidad de material patológico es muy poca, tenemos que dar prioridad siempre al cultivo, porque la mayoría de las veces el examen directo nos va a dar negativo, ¿ya? Pero el cultivo sí nos puede dar positivo. Entonces, siempre hay que dar prioridad al cultivo de los hongos. Bien. Cultivo de los hongos. ¿Se utiliza qué? ¿Para qué? Para el aislamiento primario de los hongos. Se utilizan diversos medios de cultivo. Estos medios hay que seleccionarlos en función del hongo que se sospeche y del tipo de muestra. ¿Ya? Los medios de cultivo se pueden utilizar en tubos cerrados con tapón de rosca o en cajas de Petri. Podemos utilizar los dos tipos, ¿no? Bueno, el medio de cultivo. Por ejemplo, si es en una caja de Petri, la caja de Petri tiene que tener una profundidad del medio de cultivo de no más ni nada menos que 3 milímetros. ¿Ya? Si tiene menos de 3 milímetros, se va a secar. Y si tiene más de 3 milímetros, pues el hongo va a crecer hacia adentro. Entonces, tiene que tener un espesor de 3 milímetros. Si utilizamos un tubo, el medio de cultivo tiene que estar hasta la... no podemos hacer. El tubo tiene que, es en tubo inclinado, ¿ya? Y la inclinación tiene que llegar hasta 1 centímetro antes de la tapa de rosca. Y tiene que tener siempre su base, la base cubierta con el medio de cultivo, ¿no? Utilizar el tubo es muy bueno porque tiene menor posibilidad de contaminación, ¿ya? Porque hay menos espacio, menos
medios de cultivo que estén expuestos al oxígeno, ¿no? Porque se saca y se tapa, se saca y se tapa. En cambio, la caja de Petri tiene mayor superficie de contacto con el medio ambiente y entonces se puede contaminar muy rápidamente la muestra. En cambio, tiene una ventaja la caja de Petri, porque cuando desarrolle el hongo lo vamos a ver en toda su plenitud, ¿ya? En cambio, en el tubo lo vamos a ver más pequeño, plegado. No lo vamos a hacer, no vamos a ver el honguito redondito, tal es como crece, ¿ya? O sea, todo tiene sus ventajas. En la caja de Petri, el aire circula libremente porque la caja de Petri no tiene los bordes esmerilados, sino que puede entrar el aire y con ello el oxígeno que le va a facilitar al hongo reproducirse. Si utilizamos el tubo, este tubo puede ser con un tapón de algodón. No hay ningún problema porque el aire pasa a través del algodón. Pero si se trata de un tubo con tapa de rosca, entonces esta tapa de rosca tiene que estar floja, ¿no? Porque si no, si ajustamos la tapa, el honguito va a intentar crecer mientras haya oxígeno. Pero luego de que se acabó el oxígeno ya no crece más porque los hongos son aerobios. Necesitan oxígeno para su reproducción. ¿Ya? Entonces, es importante que el medio no se deseque, por lo que el espesor de la misma debe ser de 3 milímetros. Las placas se contaminan con facilidad, eso es algo malo, ¿no? Durante la incubación, por lo que es aconsejable sellarlas con cinta adhesiva. Los medios en tubo tienen la ventaja de que no se deshidratan y se contaminan menos, pero en cambio tienen menos superficie para que pueda desarrollar el hongo. O sea que podemos ver de que el cultivo, tanto en tubo como en caja de Petri, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Si la muestra es de una zona contaminada, ahora estamos hablando de los medios de cultivo. Si la muestra que estamos queriendo sembrar es de una zona contaminada, se debe incluir o se deben utilizar medios que tienen cloranfenicol y cicloheximida al 0,5 por mil. El cloranfenicol va a destruir toda la flora bacteriana y la cicloheximida va a destruir los hongos saprófitos contaminantes. ¿Ya? O sea, el primero, o sea, el cloranfenicol, inhibe los contaminantes bacterianos y el segundo, o sea, la cicloheximida, inhibe el desarrollo de hongos saprófitos. Hay algunas especies patógenas que pueden ser inhibidos por ambos. Por esta razón es importante usar medios con y sin agentes inhibidores. Las muestras de zonas estériles pueden inocularse en medios sin sustancias inhibidoras. Por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo. Ahí no hay más que una bacteria o un hongo. No hay más. En cambio, por ejemplo, si pensamos nosotros en una secreción bronquial, claro que tenemos que decontaminar antes. ¿Por qué? Porque ahí se van a encontrar las bacterias y también pueden haber hongos saprófitos, ¿es verdad? Contaminantes. Entonces, esa es la utilización del cloranfenicol y de la cicloheximida. Si, por ejemplo, estamos utilizando nosotros una secreción de oído o el raspado de una córnea, el medio de cultivo tiene que tener cloranfenicol, pero no tiene que tener cicloheximida, porque ahí lo que estamos buscando son hongos saprófitos, como los aspergillus y tal vez los fusarios, ¿no? O sea que ahí no tiene que tener cloranfenicol ni cicloheximida. Si estamos utilizando el raspado de unas uñas, sí tienen que tener los dos, ¿ya? Otra cosa que es muy importante es la temperatura de incubación, que tenemos que utilizar la temperatura de acuerdo al material patológico que estamos sembrando y de acuerdo al hongo que esperamos que crezca. Así, por ejemplo,
esa secreción vaginal que tanto hemos hablado, la tenemos que sembrar en el medio de Saburó con cloranfenicol sin cicloheximida, o también puede tener la cicloheximida, pero incubar a 37 grados durante 24, máximo 48 horas. ¿Ya? Máximo. En cambio, si se trata de un raspado de piel o se trata de una uña, lo que estamos buscando son pues mohos, ¿no? Entonces se incuba a 27 grados centígrados y se deja la caja o el tubo durante 7 días o más días. Ya, inclusive hay algunos hongos que producen micosis profundas que se deben esperar hasta 3 semanas para que desarrolle el hongo. Los medios de cultivos más utilizados son el agar dextrosa de Saburó con cicloheximida y cloranfenicol. Este se utiliza para el aislamiento e identificación de dermatofitos y de levaduras. Agar dextrosa con cloranfenicol sin cicloheximida se utiliza para el aislamiento e identificación de patógenos ambientales y oportunistas, como ser aquellos que estamos diciendo de una secreción de oído, una secreción de la córnea. ¿Ya? También tenemos que podemos utilizar el medio líquido de Saburó, que es igual al medio simple de Saburó, pero sin agar. Puede emplearse para rehidratar cultivos desecados. Tenemos el agar de harina de maíz. Este viene suplementado con TWIN 80 para diferenciar distintas especies de cándida y para realizar subcultivos, ya que estimula la esporulación de hongos miceliales. El agar de urea tiene dos finalidades. Se puede servir para diferenciar dos levaduras, como ser la cándida del Cryptococcus neoforma, ¿no? Cryptococcus neoforma nos va a dar una urea positiva, la cándida no. Además, se utiliza para identificar las diferentes especies del género Trichophyta. El agar de micocel es un medio altamente selectivo que ya tiene en su composición la cicloheximida y el cloranfenicol. Si nosotros queremos preparar nuestro medio de agar de Saburó con cloranfenicol y cicloheximida, no hay ningún problema porque en cualquier farmacia le venden el cloranfenicol, ¿no es verdad? Pero la cicloheximida no. Inclusive en las tiendas, en los que traen el material de laboratorio, no trae la cicloheximida. Y si la encuentran, es sumamente cara. Entonces es mejor utilizar el agar de micocel. El agar de Sapec se utiliza de forma muy especial para estimular las características diferenciales del género Aspergillus y Penicillium. El agar para trichofito, para la identificación del género trichofito, es un medio selectivo y de diferenciación utilizado para la detección e identificación presuntiva de los dermatofitos. ¿Ya? El extracto de levadura sirve para la identificación de Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis y Coccidioides immitis. Estos son hongos que producen micosis profundas y se debe utilizar la secreción bronquial y sembrar en este agar extracto de levadura. Agar semilla de alpiste, o también podemos utilizar el agar semilla de girasol, que sirve para identificar el Cryptococcus neoforma. En este medio, el Cryptococcus neoformans produce una melanina que en estos medios da un color gris. El agar dextrosa papa sirve para la producción del pigmento del Trichophyton rubrum. Ya vamos a ver en el laboratorio que el Trichophyton rubrum
tiene o elabora un pigmento de un color rojo vino. Y este color se intensifica en el agar dextrosa papa. El medio del latrimel se utiliza para inducir la esporulación de hongos de matiáceos. O sea, los hongos de matiáceos que crecen con pigmento, ¿no? Tiene pocos nutrientes, estimula la producción de pigmentos y la fructificación de muchos hongos, por lo regular dermatofitos, así como de clamidosporas en Candida albicans. Medio desaburó con aceite de oliva al 10%. La Malassezia furfur, que es la fase filamentosa del Pityrosporum ovale, que produce la pitiriasis versicolor, es un hongo que no desarrolla fácilmente en el medio de saburó, sino que se le tiene que adicionar a este medio de saburó aceite de oliva al 10% al momento de su preparación, y entonces sí va a crecer la Malassezia furfur. Medio para células fumagoides, que son las células fumagoides, es la forma levaduriforme de los hongos que producen las cromomicosis, como ser el género Fonsecaia, el género Cladosporium, que hemos visto el día de ayer, ¿verdad? Que son hongos de matiáceos. Y que estos hongos además son dimorfos, que cuando se encuentran en la fase filamentosa, mejor en el medio ambiente desarrollan la fase filamentosa, pero cuando ingresan a nuestro organismo desarrollan la fase levaduriforme y son estas células fumagoides, ¿ya? In vitro a partir de hongos causales de las cromoblastomicosis. Bien. Y acabamos ahí el tema de lo que son cultivos de hongos. ¿Alguna pregunta acerca de todo esto? Bueno, esto es estudiando. Yo la próxima semana y en las clases de laboratorio voy a llevar las guías de laboratorio para vendérselas a ustedes, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. O sea que el próximo lunes ya tenemos nosotros las clases ya no virtuales, ¿no? Sino ya van a ser presenciales. ¿Y las de teoría, doctora, van a seguir virtuales? Virtuales. Las de teoría van a seguir virtuales. Doctora, las guías de laboratorio y solamente guías de laboratorio se va a vender, ¿no? ¿Doctora o de teoría? No. Yo solamente tengo las de laboratorio, las guías, ¿no? El libro, ya saben, Dice está... que farmacia solamente se convalida hasta 4 meses, no se convalida más. Automáticamente, después que convalida no puedo. Pero dice que todas son aquí hasta 4 meses. Después, materia diferente. Según así me dijo la Doctora, disculpe, ¿cuánto yo que iba a comprar el libro de teoría? No se le entendió a Araceli. de química 1, Creo que está en otra cosa, doctora. Bueno, parece que estaba hablando Que con otra apague su persona. micrófono la ¿No? compañera. No, el manual yo lo tengo, yo se lo voy a vender, pero el libro no lo tengo, ese está en la editorial Saberes por... 80, dijo, ¿no, doctora? 120. Convalida automáticamente. Y dijo que podemos ir al banco o a las casas de la rezagado y palma.